Recuerdo que conocí a Daniel Drexler cuando él era un niño muy pequeño, en aquella casa familiar de vacaciones, en la costa oceánica. Allí veraneaba junto a sus hermanos, a sus primos, tíos, junto a sus padres, médicos y muy amantes de la música, Günter Drexler y Lucero Prada. Si yo hubiera tenido entonces a mano un poderoso catalejo capaz de saltar décadas, hubiera visto en Daniel al futuro estudiante de medicina y al valioso músico en que se convertiría. Esa casa es una casa fundacional para nosotros. Ajá. Y sigue siendo, hasta hoy en día, la única casa de la familia que permaneció en el tiempo, ¿no? Sí. Una casa que la construyeron mis abuelos Prada. Abner Prada. Abner Prada. El maestro. El maestro Prada y Wanda Silveira. Claro. Y bueno, y ahí tuve mi primer contacto con la música, mi primer contacto con, bueno, un montón de cosas que pasaron en esa casa. Muchas de ellas no se pueden contar, ¿no? Otras se pueden contar. La Paloma, Rocha, Costa Atlántica, Uruguaya. Costa Atlántica, en la playa del Faro. Y éramos 9 primos. 9 primos. Entonces había un ambiente muy lúdico donde la música estaba permanentemente presente, principalmente de la mano de mi tío, de Chiquito Prada. Chiquito Prada, sanducero de ley. Sanducero de ley, el mismo. Y había una cosa en esa casa, yo me acuerdo cuando estuviste, yo tenía 4 años, me acuerdo que te sentaste a tocar en un sillón de mimbre que había, Sí. en un ángulo así, en un ventanal frente al mar. Y bueno, esto vos no lo sabés, pero ese sillón quedó nombrado como sillón de Biglietti. Uy. El sillón de Biglietti. O sea, corren el sillón de Biglietti de ahí y tráiganlo para acá. O sea, y después, claro, vinieron todos los años de la dictadura y eso quedó como una cuestión mitológica, ¿no? Claro, se cargó por ese lado, ¿no? Seguro, seguro. Un sillón que ya iba a quedar vacío en muchos sentidos, ¿no? Metafóricamente. En muchos sentidos, totalmente. Claro. No me puedo imaginar, aunque quisiera, jurando un amor que dure hasta el día en que me muera. Si tuviera que elegir de una vez y para siempre, solo contigo música puedo hablar de frente. Ya voy a ver tus besos recorriendo mis mejillas, arrancándome cosquillas cuando tenga más de 80. El cariño que me das va a llenar de luz mis ojos, lo sé porque lo siento cada día que te toco. Y decime, ¿cómo se produce tu entrada a la música ya de una manera más formal, fuera del ámbito familiar, de la niñez, más adelante? ¿Cómo? Yo en realidad no me había dado cuenta del lugar que ocupaba la música en mi vida, ¿no? No me había dado cuenta que era algo más que una presencia que estaba ahí, lúdica. Sí. Y en el entorno de los 20 años me empecé a dar cuenta que estaba en problemas, ¿no? Ajá. Yo ya estaba haciendo la carrera de medicina, que es una carrera muy densa, no difícil, densa diría yo, ¿no? Sí. Muchas horas de estudio. Sí. Y me subí arriba de un escenario y cuando me bajé del escenario tuve un ataque de pánico. Mirá. ¿No? Y en ese momento no entendí por qué. La primera vez que actuaste. Primera vez que actué, me subí a un escenario, facultad de agronomía, un encuentro de facultades de la FEU, y cuando me bajo, ¿qué pasó acá? ¿No? Claro, ahora mirando la distancia, yo creo que en ese momento intuí que había algo que había pasado de arriba que no tenía marcha atrás, ¿no? Y también pude de alguna forma vislumbrar la fricción y el dolor que iba a venir para adelante toda la década siguiente, ¿no? De los 20 a los 30 años, viviendo en esos dos mundos paralelos, un universo muy racional. Viviendo de todas maneras de oído. Viviendo de oído, sí. Sí, no, y viviendo de dar clase de guitarra. Yo en esa época vivía También de daba clase de guitarra. clase de guitarra, ¿no? Sin lugar a dudas, el oído es el hilo conductor, ¿no? El sonido en general es el hilo conductor. ¿Vos habías estudiado guitarra en algún momento? Sí, había estudiado, nunca me lo había tomado muy en serio. Sí. O sea, todo lo aplicado que era para el estudio de la medicina no lo era para el estudio de la música. Claro. Había estudiado con Rodríguez Cinda. Con Amílcar. Con Amílcar. Rochense. Rochense también él. Claro. Había estudiado con Vallejos, bueno, con Esteban Klicic. Con Esteban Klicic, sí, ahí tomé 3, 4 años y gracias a él... Ahondaste más. Ahondé más en la cosa, fue él el que me empujó para que empiece a dar clases y eso de alguna forma me vinculó desde otro ángulo con la música, ¿no? En alguno de tus discos también agradeces a Corium, bueno, todo ese ámbito, Bueno, ¿verdad? Claro, claro. Eso ya, Por supuesto. palabras mayores hasta hoy en día. Por supuesto. Y bueno, y vas desembocando en la decisión. Va a ver que vas a optar por la música y
¿Eso va a coincidir ya con un trabajo discográfico? En realidad, cuando empecé a grabar La llave en la puerta, Sí, ¿no? Que fue en el 97, 98, sí. yo ya estaba bastante decidido. Pero fue un proceso muy paulatino, ¿no? Yo siempre fui muy perezoso para los cambios. Hasta en cierta medida bastante cobarde, ¿no? Como, bueno, vamos a dejar que las cosas se vayan acomodando. No soy de quemar las naves, ¿no? De decir, bueno, acá abandonamos esto, arrancamos con esto otro. En general en la vida fui así siempre. Bueno, a veces es necesario ser valiente para enfrentar ciertos miedos, ¿no? Estos eran... O sea, me acuerdo de esa etapa de mi vida y la comparo con la etapa que estoy viendo ahora, por ejemplo, y la verdad que fue una etapa bastante más sufrida, ¿no? Y cuando me besas, se van todas las dudas. No, 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 lo nuestro para siempre no tiene marcha atrás. No, no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás. En el árbol familiar en que creció Daniel Drexler, los hermanos han sido muy unidos, y en particular por la música. Desde Jorge Drexler, el mayor, con muchísimo camino recorrido, autor e intérprete de canciones ya muy famosas en tantas partes. De charlas con él surgió en Daniel la idea del templadismo, esa suerte de tropicalismo de las pampas. Bueno, y otro hermano, menor que ellos, Diego Drexler, que fue parte del grupo Cursi y continúa su trayecto como solista. Y Paula Drexler, la hermana que se formó como pianista, pero se dedicó a la odontología y alterna con su vocación de DJ. Bueno, claro, y Ana Prada, la prima, la reconocida cantautora. Y la lista continuará con las nuevas generaciones que en esa fértil familia ya vienen creciendo y afinando. Entre esos fuertes vínculos musicales y la inclinación científica, también con raíces familiares, Daniel irá dosificando sus vocaciones. Cargo con la pesada cruz de ser libre, siempre estoy de turno, siempre estoy full time. Cargo con la pesada cruz de ser libre, tengo los fusibles, pronto para saltar. Aunque va a continuar siempre el aspecto del especialista, del médico, más puntual, más concentrado, el músico, de alguna manera, aunque no llegue a ser full time, va a trabajar un disco que se va a llamar Full Time. Full time también es un juego de palabras, ¿no? Con las guardias. Ese fue el momento de quiebre, 2001. Justo ahí. Sí, yo estaba trabajando en la puerta de emergencia del Hospital de Clínicas. Ajá. Y esas guardias matadoras, ¿no? De 36 horas de corrido. Claro. Y me bajó el estribillo entero, así. Yo dormía muy poco en esa época. Uh-huh. ¿No? Cargo con la pesada cruz de ser libre, esa cuestión de tener... Sí, es la imagen que manejas ahí. Tener que tomar decisiones. A mí, yo que sé, a mí la medicina me encanta la biología. Claro. Me encantan las ciencias en general. Y como que yo sentía que estaba sufriendo de tener demasiadas cosas que me gustaban y tener que tomar alguna opción por alguna y... Elegir. Esa indecisión. La elección es una cosa muy dura a veces, ¿no? Claro. Y Full Time es un reflejo de ese momento. Es un disco muy caótico, es un grito prácticamente desde principio a fin. Sí. Un momento que la estaba pasando francamente muy mal. De vacas está lleno el campo, llena de peces se encuentra la mar. Y yo estoy aquí cavilando, mirando mi vida pasar. Cargo con la pesada cruz de ser libre, siempre estoy de turno, siempre estoy full time. Cargo con la pesada cruz de ser libre, tengo lo posible, pronto para saltar. Y aunque quizás me equivoco, no va a ser esta la última ni la primera ocasión que me rompa el coco. Después viene Vacío, ¿no? Que ya Vacío es como...
otra etapa. La calma después de la tormenta. Claro, claro. O antes de, ¿no? Pero una calma que apareció así en un Son momento dos de mi vida. puntas de una etapa aparentemente conflictiva, ¿no? Ujú, ujú, exactamente. No hay copa que pueda llenarse si no se vacía. No hay cosa que pueda encontrarse si no está perdida. El hueco que llena el vacío genera la vida, genera lo que hay. No hay tierra, ni guerra, ni paz. Y el trabajo con los músicos, que me gustaría que lo sintetizaras un poco, con quienes has compartido grabaciones, conciertos, supongo que mucha gente, porque las listas en los discos son enormes, pero centrame un poquito así. Básicamente, mis grandes socios en esto Sí. fueron Gonzalo Gutiérrez, ¿Sí? músico maravilloso que vive en Piriápolis, Ujú. con el que me conozco prácticamente desde la adolescencia. Y los dos primeros discos, La llave en la puerta y Full Time, los produjo Gonzalo. Ujú. Y aparte los mezcló y los masterizó. Es un tipo que tiene habilidades múltiples, es un enorme bajista. Ujú. Y al mismo tiempo es un tipo que sabe mucho de cómo grabar, técnicas de grabación, de cómo mezclar y masterizar. Después Vacío y Micromundo, si bien Gonzalo siguió incorporado, tocando bajos, mezclando, masterizando, los produjo Matías Chela, músico argentino de Viedma, muy querido, muy también amigo de toda la barra, ¿no? Le hizo discos también a Kevin Johansen, a Víctor Ramil, a Ana Prada, Ramil de Gaullo. al Raullo de Pelotas, ¿no? De la ciudad de Pelotas. Y Ana Prada, que también interviene, prima tuya, interviene en La llave de la puerta, ¿no? Porque Claro. nosotros arrancamos cantando juntos con Anita y Claro. cantamos mucho tiempo, y en realidad La llave en la puerta, el repertorio que está grabado, es el repertorio que grabamos, que cantábamos en una banda llamada La Caldera, a dúo. a dúo. Los dos últimos discos, Sí. el último disco, Mar Abierto, y el proyecto de grabación de DVD en Buenos Aires, en el que estamos inmersos en este momento, los estoy trabajando con Dani López, musicazo uruguayo, pianista, compositor también muy interesante. O sea que básicamente fueron dos discos con Sí. cada uno de estos parceros. ¿Cómo se procesa tu trabajo después en cuanto a movimientos, a giras, a salidas? Hay un momento que empezás a pasaportear la vida, ¿no? Sí. En el 2006 tuve el primer empujón así para salir a la ruta. O sea, yo había viajado mucho dentro de Uruguay, ya había recorrido casi todo el país, pero nunca había salido a tocar afuera. Y yo tenía mucho miedo, siempre pensaba que en el momento que aparecieran los hijos iba a ser un momento como que no iba a poder seguir para adelante. Claro, Y así, claro. bueno, dedicate a la medicina y punto. Pero me acuerdo casualmente que mi compañera con el Evateste en la mano me dijo, bueno, estamos embarazados, vas mañana, sacás la poquita plata que te queda ahí en el banco, te compras un pasaje y te vas para España. Eso fue en el 2006. Mirá. De ahí en adelante arrancó un vértigo muy grande, ¿no? Una etapa muy vertiginosa, Seguro. con mucho viaje. Y bueno, vos sabés muchísimo lo que es estar en la ruta, ¿no? O sea, se Claro. aprende muchísimo también, uno se cansa mucho también. Argentina vino un poquito después de España, Ajá. y Brasil vino en los últimos 6 años, una cosa que hasta hoy en día me tiene muy asombrado y muy contento. Tenés muy buena comunicación en Brasil, yo te escuché allí en un concierto. Yo estoy muy contento en Brasil porque, de alguna forma, tengo la sensación que haber conocido Rio Grande do Sur fue terminar de entender quién soy como uruguayo, ¿no? Claro. Dónde estoy parado en el mundo. Creo que en cierta medida esta región en la que vivimos
¿no? La Cuenca del Plata, que a veces nos olvidamos que la Cuenca del Plata abarca todo Río Grande do Sul también, ¿no? El río Uruguay es frontera entre Río Grande y Santa Catarina. Sigue funcionando milagrosamente como una unidad cultural. Y ahí surge una idea tuya, que es aquello del templadismo, ¿no? El templadismo, sí. El templadismo fue como una cuestión descriptiva de algo que yo estaba viendo, ¿no? Yo cruzaba la frontera para el lado de Argentina, estaba en Entre Ríos, en Santa Fe, en Buenos Aires, y me sentía en casa, ¿no? Me sentía musicalmente en casa. Y lo mismo pasó cruzando hasta para Río Grande, a pesar de la frontera lingüística, ¿no? Somos gente de frontera. La banda oriental era todo esto, ¿no? Abarcaba todo. Entonces, eso fue un descubrimiento muy lindo que me ensanchó la música y me ensanchó la vida en general, ¿no? El mundo es ancho y ajeno al filo de la demanda del mayor ancho de banda, luz de horizonte pleno, queriendo pisar el freno, ya cansado y aturdido, vuelvo al oriente del río, a mi banda enamorada, pequeñita y ondulada, vuelvo hoy pidiendo abrigo. ¿Cómo vas procesando otra ala de tu vida, de tu biografía, que es toda la relación familiar musical? Un hermano como es Jorge, otro hermano menor que es Diego, también músico. ¿Cómo se da esa relación? Porque a veces han coincidido en algunos trabajos. Coincidimos permanentemente, ¿no? Muchas veces... No a veces, permanentemente. Claro, no, lo que uno ve de afuera es la punta del iceberg, ¿no? Pero Claro. hay un 90% que está bajo del agua que viene mucho de ese intercambio continuo, ¿no? Claro. La música ha sido un hilo conductor muy fuerte en la vida de todos nosotros, y también ese poder enorme que tiene la música de generar empatía, ¿no? De aproximar a la gente. Eso ha generado una familia rara, en el sentido de que somos muy unidos, ¿no? Nos asociamos mucho como bloque. Por eso me gustó que empezaras en la entrevista hablando de la Casa de la Paloma, porque yo creo que ahí es donde está el germen de toda esta situación. Esa infancia de juego, ¿no? Donde estaba muy incorporada la música, creo que nos marcó mucho a todos, incluyendo, bueno, obviamente que Anita también, ¿no? Y el vínculo sanguíneo está lleno de música, circula música por las venas de la familia, ¿no? Sí, y da un poquito de miedo ver cómo vienen las nuevas generaciones. Verlos tocar a Pablo, por ejemplo, el hijo de Jorge, o a mis sobrinos, En el hijos sentido de de su Mariana, valor, ¿no? de su valor. Da miedo, no van a dejar sin trabajo a todos, te aviso. El agua habita tu cancionero por muchas partes, ¿eh? Se filtran costas, líquidos, ¿verdad? Es algo muy, muy presente en tu trabajo. Y si vamos navegando por el agua de tu historia, de tu música, nos encontramos materiales como Micromundo, donde hay una canción, por cierto, muy terrícola, que es Rinconcito. Pero que habla del agua todo el tiempo. Siempre aparece el agua, siempre aparece el agua. El agua todo el tiempo. Yo creo que es una característica. O sea, vivimos en una región del mundo que tiene las mayores tasas de agua por kilómetro cuadrado de todas, ¿no? O sea, esto es como un lugar por donde respira, por donde suda toda América del Sur, ¿no? Y el agua está permanentemente presente. Yo siempre viví muy cerca del agua, siempre estuve a 200, 300 metros del mar, ¿no? Esquinita donde se juntan los ríos, ilusión de un horizonte que parece palpitar. Agua dulce, agua tan amarronada, la memoria de la tierra, la canción del Paraná. Nochecita de comienzo de verano, siesta del jacarandá, alborada en la pradera, el sol cayendo en el mar. Y en tu trabajo musical,
Ahora hablemos a secas. ¿Cómo trabajás la composición? A mí me gusta mucho, bueno, justamente, me gusta mucho irme a esa casa de la Paloma, encerrarme y quedarme en silencio ahí, ¿no? Yo creo que compongo mucho desde el vacío, casualmente. Por eso también le puse vacío a un disco. Soy muy caótico, muy poco ordenado. De vuelta, ¿no? Todo lo ordenado que era en la otra área, en esta parte creo que justamente lo que me sedujo es el caos, ¿no? Ver cómo a partir del caos pueden surgir esa bicefalía. Cosas. Totalmente, ¿no? Y sentir que siempre estás parado en una intersección, ¿no? Con momentos diciendo, uy, toda la vida parado de un lado del otro, no sería mejor estar parado en un solo lugar, pero al mismo tiempo tener capacidad de reconocer que parado en esa intersección uno tiene un panorama más amplio de las cosas, ¿no? Una pregunta obvia. Primero la música, primero la letra, juntas. No es para nada obvia esa pregunta, ¿no? O sea, el que hace canción sabe que no es para nada obvia. La primera etapa era siempre primero la música, primero los acordes, ni siquiera primero la melodía. Después aparecía la melodía y le iba tratando de poner con calzador palabras. Últimamente está haciendo primero una idea, ¿no? Una idea conceptual de qué va a ir la canción. Sigue después la melodía y por último la voy como adornando con los acordes, ¿no? Claro, la armonización. Y la verdad que me encanta ir viendo justamente cómo todos esos elementos se pueden sumar sin pelear con lo que ya está ahí, que es la melodía, ¿no? La melodía y la métrica del lenguaje, ¿no? Bueno, esas dos cosas están puestas ahí, de alguna forma tienen que estar en armonía con todo el resto de lo que va entrando, ¿no? Y si uno lo hace a conciencia, funciona. Y si la gente se acerca más, se pierde el miedo a lo raro. Yo confío en la diversidad, más vale 100 pájaros volando que pájaro en mano. Mis raíces son del 20, las flores son del siglo XXI. La alegría es el presente, la esperanza es el futuro. Mis raíces son del 20, las flores son del siglo XXI. La alegría es el presente, la esperanza es el futuro. Cuando se produce la situación de hacer un trabajo nuevo, de alimentar, digamos, la caldera, ¿no? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís armado? ¿Tenés producción? ¿O vas trabajando muy encima de los tiempos? Últimamente estoy teniendo la capacidad de llegar al momento de grabar un disco con 20, 30 canciones y elegir. Qué bueno, qué bueno. Siempre fui de producir poco. Siempre fui no soy esos tipos que se sientan y en un mes hacen 40 canciones, no. Sí. Pero me gusta muchísimo, y creo que esa es una regla que he logrado mantener a lo largo de los años, casi como un capricho, no trabajar bajo presión. Creo que en este tipo de cosas, dejar que las canciones afloren, ¿no? Tener paciencia, ¿no? Claro. Porque hay momentos que dices, uy, no me sale nada, ¿no? Y cuando van pasando los días, siempre la vida es tan dinámica, ¿no? Pasan tantas cosas, ¿no? Uno siempre van apareciendo ideas nuevas, siempre van aflorando necesidades de decir cosas. Se abre la puerta una noche de diámetro infinito. La línea del tiempo se curva. La luz de Mercurio que alumbra universos paralelos. La red aleatoria se tiende a la sombra de penumbra. Bajo el resplandor de un cielo pletórico de estrellas. Oh, la noche descolgada. Hola, hablo con el especialista en oídos, doctor Daniel Drexler. Soy yo, doctor. Tengo un recital ayer y mañana estoy un poco afónico. ¿Podría recetarme algo? U otro día. Hola, hablo con el cantautor Daniel Drexler. ¿Podría invitarme mañana a su recital del viernes pasado en Sala Citarrosa o en Buenos Aires o en Porto Alegre?
Ahí no se pide consulta, sino un lugar en la platea, todos dispuestos a cantar con él cuando se aleja del micrófono, para que el coro nazca natural, como nace el agua. Bien, Daniel, no sé dónde va a ser el próximo encuentro. De repente vuelve a ser en la Casa de la Paloma. ¿Existe siempre la Casa de la Paloma? La Casa de la Paloma existe. Está ahí. Nos encontraremos entonces, a lo dicho, en La Paloma. Sí se puede. Un abrazo. No hay nada mejor que una siesta a la orilla del río. No hay nada más dulce que el fuego si fuese frío. Centrar la atención en el eco de cada latido. Es todo lo que hay. No hay luz, solo la sola donde el viento nos silba. No hay guerra, ni tierra, ni paz. Donde no hay ruido, ni olvido, ni abajo, ni arriba. Ni siquiera silencio hay.